Balance general. El balance general o estado de situación financiera es un reporte que permite conocer en qué ha invertido la empresa y cómo obtuvo los recursos para realizar dichas inversiones. En la parte superior del balance se coloca el encabezado, el cual debe contener el nombre de la empresa, fecha de elaboración y el nombre del documento. El cuerpo del balance se divide en dos secciones de manera horizontal. En la parte derecha se registran las cuentas que conforman los activos de la empresa. A la izquierda, las cuentas que conforman sus pasivos y capital. Cada sección tiene 6 columnas. Las primeras 2 se utilizan para escribir el código y nombre de las cuentas. Y las otras 4 se emplean para transcribir y sumar sus saldos. Por último, al pie del formato se deja un espacio que se utiliza para colocar el nombre y la firma de los encargados de elaborar, revisar y autorizar el documento. La forma más sencilla de elaborar un balance general es utilizando la información del balance de comprobación. En la primera sección escribe el código y nombre de las cuentas del activo. Procura dividirlas en circulante, fijo y diferido, así como dejar un espacio para anotar la suma total de cada una de estas subclasificaciones. En la columna numerada con el 1, deberás escribir el importe de las subcuentas. En este ejemplo, las únicas subcuentas son caja general y caja chica, las cuales forman parte de la cuenta caja. En la columna 2, transcribe el importe del resto de las cuentas. Los totales de cada subgrupo de cuentas los deberás colocar en la tercera columna. Y en la última, la suma de los activos de la empresa. Realiza el mismo procedimiento con las cuentas del pasivo y del capital. Al terminar, verifica que realizaste el registro de manera correcta al utilizar la ecuación fundamental de la contabilidad. La suma de los activos debe ser igual a la suma de los pasivos con el capital. Si esta igualdad no se mantiene, revisa el reporte en busca de errores. El análisis del balance general te permitirá obtener dos de los indicadores financieros más importantes para la empresa: la liquidez y la solvencia. La liquidez informa si la empresa dispone del efectivo suficiente para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Se calcula dividiendo la suma total de los activos circulantes de la empresa entre la suma de sus pasivos circulantes. El valor obtenido debe mantenerse entre 1.5 y 2 para considerarse aceptable. Cuando el resultado obtenido es menor a 1, significa que la empresa puede llegar a ser incapaz de realizar los pagos a sus acreedores, por lo que podría terminar vendiendo parte de sus activos fijos para hacer frente a esta obligación. Si el valor obtenido es mucho mayor a 2, además de holgura financiera, también puede significar que la empresa tiene una cantidad importante de capital que no se está aprovechando. Por otra parte, la solvencia permite comparar el grado de endeudamiento de la empresa en relación con su patrimonio. Una empresa solvente es aquella que cuenta con los bienes y derechos suficientes para respaldar las obligaciones adquiridas. Para calcularla, deberás dividir los activos totales de la empresa y dividirlos entre la suma de sus pasivos. De manera óptima, el resultado debe mantenerse por arriba de 1.5 para que la empresa pueda acceder a cualquier fuente de financiamiento. El balance general es uno de los estados financieros básicos que deben elaborarse en todas las empresas, ya que reflejan su situación patrimonial en un momento preciso y generan información que permitirá a los directivos tomar decisiones más acertadas.